¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Firma la Podcast. Bueno, es un programa especial el que tenemos hoy. Vamos a hablar nada menos que del Guadalajara, este equipo que, bueno, de ser un grande del fútbol mexicano o el más grande en su momento, ahora ya no lo es. Es un equipo que lleva muchos años a la deriva, que su actualidad es terrible y su normalidad, pues parece ser compitiendo con equipos chicos, lo que no debería ser la norma, pero bueno, vamos a profundizar en eso. Aloisio, ¿cómo estás? Hoy pues te vas a poder dar gusto en empatear al moribundo. Hola amigo, bueno, pues no me lo vas a creer, vas a decir que quiero quedar bien contigo, pero sí duele, ¿no? Tener peleando a Chivas arriba. Creo que por afición y por exposición merecería, por afición sobre todo, merecería estar peleando arriba, pero lamentablemente no lo es. Y también que, digamos, el rendimiento o el éxito del proyecto de Chivas, pues creo que sí termina afectando, aunque sea indirectamente, a la selección mexicana. Entonces, pues digo, sí hay una rivalidad ahí con Chivas, yo siendo del América, pero digo, también soy persona de fútbol y sé lo que vale Chivas. Totalmente, y bueno, vamos a darle el repaso a esta situación de Chivas, pues que viene arrancando desde el tema de que Jorge Vergara adquiere el equipo. Jorge Vergara lo compra la promotora de Salvador Martínez Garza, entonces pues comienza con esta aventura de ser nuevo dueño del fútbol mexicano, la inicia bien, porque bueno, le mete cartera, trae refuerzos importantes y eso se combinó con una buena generación de fuerzas básicas, que era lo que tenía ahí el Guadalajara. Y bueno, cae en final de Libertadores, título de Liga, semifinales constantes de Libertadores y de Copa Sudamericana, en liguilla también, participaciones constantes. El equipo ahí era, pues, si no era al menos campeón en cada momento, pues era suficientemente competitivo para estar siempre ahí arriba, incluso mandar jugadores a Europa, como lo fue Salcido, como lo fue Chicharito, lo fue el Maza Rodríguez, y el equipo no desentonaba. Yo diría que tal vez a partir de esa salida de Chicharito en 2010 fue cuando se empezó a destantear un poco el nivel del equipo. Por ahí en 2010 se quedaron cerca de la final, 2012, si no yo, cuando Pumas queda campeón contra Morelia, pierden la semifinal dentro de los últimos torneos importantes que tuvieron ahí como referentes, pero a partir de ahí se da un suceso importante, creo yo, dentro del equipo que marcó una pauta y una crisis, que es pues el matrimonio de Jorge Vergara con Angélica Fuentes. Angélica Fuentes, que era una personalidad muy importante dentro de las autoridades de OmniLife, y pues que al final del día terminó, pues no solamente desfalcando al equipo, porque lo dejó casi quebrado, y sumado eso al divorcio, fue una crisis absoluta. Se decía por ahí, hasta tenía una situación con Luis, el portero del Guadalajara. Aloisio, ¿tú crees que este punto de este tema de Angélica Fuentes, que incluso fue a dar hasta el SAT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con Chivas, marcó realmente este declive y debilitó a la familia Vergara como dueña del Guadalajara, o se usa de pretexto? Déjame diferir un poco contigo y yo creo que sí lo veo como pretexto. Digo, evidentemente es una situación que impactó al plantel, impactó a la estructura bajo la que se regía o bajo la que se rige Guadalajara, pero bueno, una situación de este tipo no debería seguirte impactando hasta el día de hoy, ¿no? Digamos que desde entonces Chivas ha tenido un proyecto exitoso y es el de Matías Almeida, pero fuera de ello, destellos, ciertos brotes verdes que por una u otra razón no terminan por concretar, y eso es a lo que voy. No, yo no veo como... Pero a ver, te lo voy a poner un poco en cifra, porque está más helado así. Si le quitas a una familia dueña de Liga MX, porque no es ya dueña de Europa o los jeques, es otra cosa, pero si le desfalcas $400 millones
¿tú crees que no le va a pegar? Y No, que le sí, va a claro. costar recuperarse, porque no son 10, no son 40, son 400. Sí, pero también sabemos cuánto genera Chivas, y Chivas no genera 10 pesos en la temporada. Ya no hablamos solamente de jerseys, de venta de playeras, hablamos de derechos de transmisión, hablamos de venta de jugadores, hablamos de patrocinios con el estadio, patrocinios en la playera. En los últimos años vimos cómo poco a poco incrementaban los nombres de las marcas en la playera del Guadalajara con varios ahí haciendo su aparición en una playera que normalmente estábamos acostumbrados a ver con pocos o muy pocos sponsors, pero evidentemente la situación ha ido Sí, agravándose. bueno, Ajá, dime. el último reporte es que, bueno, Chivas como club a 2025, con estadio, plantel, nombre, marca, vale 600 millones de dólares. Lo que generan como dinero anual ronda los 100 millones de dólares, entonces de cajón ahí son 4 años sin que toda esa generación de dinero se cuenta que se fue a cubrir el desfalco de Angélica Fuentes, más aparte, porque no todo es para gastar, es también para costos operativos, salarios de plantilla, No, personal claro. del A staff. ver, es lo que te decía, evidentemente fue un shock y fue un golpe muy bajo y un golpe muy crítico, pero yo no creo que puedas seguirte culpando hoy en día de una situación de esa magnitud con la crisis que están teniendo hoy en día. No, yo no lo pongo como la de hoy en día, sino más bien como el punto de inflexión a irse empezando en declive. No, pero O es sea que, que, o sea, de todas formas, o sea, ¿cuántos años llevan en declive? no, pues yo diría que a partir de ahí, y son dos factores, es eso, bueno, tres si lo sumas, porque uno puede ser medio combinado, cuando le detectan cáncer a Jorge Vergara y la muerte de Jorge Vergara, que ya eso le deja desde hace varios años a una Mauri Vergara que pues no le interesa el fútbol, hay que ser honestos. A Mauri Vergara no le interesa el fútbol, él quiere dirigir cine, quiere hacer películas, no tiene la menor idea, que le gusta más estar en Shark Tank que estar eh, empapado de lo que sucede en el club. Entonces, si combinas esos dos factores, pues ya te hace más sentido el que sean pues una década, un poco más, de fracaso tras fracaso tras fracaso. Las finales a las que ha llegado el Guadalajara, que son dos dentro de este periodo, bueno, cuatro, cinco si consideras las dos de Copa MX y la de Conca Champions, pero bueno, hablando exclusivamente de liga son dos. Pues son más por la bondad y la probabilidad que da la Liga MX, donde pues al ser torneos cada 6 meses te amplía mucho las posibilidades de ser campeón. Pero yo sin excusar a la mala planeación que ha habido, pues es que creo que el problema viene desde la cabeza. Entonces, si la cabeza no está bien, si no hay un interés, si la cabeza te robó 5 años o más de dinero para gestionar el equipo, y luego, pues haciendo una especie de analogía, muere el rey y el príncipe pues no está capacitado, pues no, o sea, es una receta perfecta para el desastre. Hacen muy, Tenía mi micro desactivado. Eh, Estoy de acuerdo contigo. Creo que tal vez yo no sería tan duro en el sentido de que yo no creo que a Mauri no le interese. Sin embargo, creo que sí ha sido muy manipulado y mal manipulado y muy mal manipulado. Y también creo que yo no creo que no le interese en absoluto, pero creo que sí no le interesa lo suficiente, porque ha preferido dejar en manos las decisiones deportivas y institucionales de Chivas en manos de españoles, holandeses, mexicanos, en muchas manos diferentes y que ninguna ha funcionado. pero bueno, ahí tú se lo darías, porque yo lo veo de dos formas. Una sería, porque si las toma él, dirían, este no le sabe y va de bandazo en bandazo en bandazo. Y la otra es, pues ha dicho, ha tenido como que el reconocimiento de decir, yo no le sé, prefiero dejarle a alguien que le sepa, pero no le ha salido.
O sea, simplemente a lo mejor, como tú dices, está mal asesorado. No, claro. Y busca un asesoramiento de alguien pues con un profesionalismo, con un conocimiento más amplio, pero pues no ha dado con la tecla, se le han ido los que sí han funcionado, se le han ido rápidamente, que son esos pequeños granitos de arena entre tanto cal. Pues no, o sea, es una bola de nieve que va rodando y rodando y cada vez es más grande y más difícil salir del pozo. Pues es que ¿cuántos años tenemos o cuánto tú que eres más, bueno, tú que eres aficionado de Chivas y digamos estás un poco más en la conversación más interna, más, pues sí, más personal en cuanto a los aficionados del Guadalajara? ¿Cuántos años se lleva pidiendo la salida de Mauri? No, ya tiene rato. Es que a Mauri, desde que llegó, por la forma en la que llegó y las características de su persona, que sabemos que no es gente de fútbol, pues nunca fue ni siquiera querido o bienvenido dentro del club. Incluso si Chivas hubiera ganado esa final contra Tigres hace 2 años, tampoco hubiera sido querido a Mauri. O sea, se sabía que se llegó a esa final pues de rebote, por azares del destino que se le atinó a muchas cosas y se conjuntó con el error de juicio de Álvaro Fidalgo en la semifinal, y esa roja y pues, detalles que son muy imponderables, que no son replicables y que no son repetibles. Entonces, eso te hace que el proyecto esté a la deriva. También es cierto que pues no solo en la era Vergara ha sido así esto con Chivas. Chivas no es un equipo que gana constantemente títulos en las últimas 4 o 5 décadas. Yo ya estoy un poco más viejo, pues bueno, yo únicamente he visto campeón a Chivas de liga, pues en 3 ocasiones. La del 97 con el Gusano Nápoles, la del 2006 con el Bofo Bautista y la de 2017 con este Alan Pulido y compañía. He visto finales perdidas, varias, sí, contra Necaxa en el 98, contra Pumas en 2004, contra Tigres en 2023, pero aún así, Chivas antes al menos llegaba a semis, llegaba a cuartos, peleaba la Libertadores, la final de la Libertadores que se perdió, que es algo que solo Cruz Azul, América, Cruz Azul, Tigres y Chivas han tenido. O sea, si no era un ganador constante, al menos estaba ahí. Ahorita no es ni eso. Ahorita es estar ahí con Mazatlán y Puebla, pues saludándolos y peleando ahí por ser de los menos peores. Sí, no, hoy en día estamos hablando de la conversación alrededor de Chivas es, ¿le va a alcanzar para el play-in? ¿Cuántos necesita para el play-in? Ahora le alcanza para clasificar a liguilla, una conversación que sin duda es triste que se haya vuelto en la norma, ¿no? Del Guadalajara cuando, pues digamos, todos los equipos tienen malos torneos, ¿no? Todos los grandes, no podemos encontrar o no podemos decir un grande que no haya tenido un mal torneo en los últimos 3 años. Y eso es decir mucho. Entonces, creo que también la Sí, no. mentalidad. Puedes tener un torneo malo, pero no puedes tener casi todos los torneos malos. Claro, Porque, y eso es a lo que voy, ese es mi punto. Creo que aquí la cuestión con Chivas es un entorno hostil, un entorno tóxico, un entorno muy similar a la selección mexicana, diría yo, donde en cuanto algo no funciona, lo mejor es cortar y empezar de nuevo, cortar y empezar de nuevo, y cortar y empezar de nuevo, y están esperando un milagro que algún día les toque dar con la tecla, que así les pasó con Paunovic. Digo, sí, dieron tocaron con la la tecla. tecla, pero no son cosas repetibles. Al final son cosas de una única ocasión y de aquí a que te vuelvan a salir. Porque, bueno, esa toxicidad pues no se vio cuando llegó Rodolfo Pizarro, que tú lo mencionabas en otra emisión de Fírmala con Alexis Vega. América tiene que romper el cochinito y traerse a este jugador para que dé el brinco de calidad. Pues Chivas le pagó más de 15 millones de dólares al Pachuca por Rodolfo Pizarro. Entonces, pues se pudo traducir en títulos de CONCACAF, títulos de Liga, de Copa, y luego además venderlo con ganancia al Monterrey, con 3 millones de ganancia vendiéndolo en 18. Que bueno,
fue de las últimas inversiones redituables que ha tenido el club en esa llegada de Pizarro, de la primera versión de Pulido, que también costó como 12 millones de dólares porque existía el pacto de caballeros y hubo que pagarle a Tigres y al Olympiacos. Se le pagaron 6 millones de dólares a Tigres, que increíble, que aunque Pulido tenía como 3 años de no jugar con ellos gracias al pacto de caballeros, y luego otros 7 al Olympiacos por él. Cosas que afortunadamente ya no hay en esta liga, pero bueno, llegó también jugadores como dices tú, esos que de repente tiene fichajes en la América de perfil obrero, trabajador, el Aris Hernández, Jair Pereira, el Gallito Vázquez, jugadores que no te van a brillar tanto, pero que te van a sacar las papas, Rodolfo Cota, que dices, necesitas ese balance de los fichajes caros con los jugadores que tienen esas ganas de triunfar. Y a partir de ese entonces, de ese equipo, pues ya no hay eso. O sea, si te fijas tú, en el plantel actual de Chivas, pues ves a un Nene Beltrán que no aparenta nada, no te mejora mucho a un salto de calidad dentro de la liga. Ves a Kate Cowell, que es un intento desesperado por que algo funcione. Ves a jugadores como Gilberto Sepúlveda, que desde que yo lo vi en un estadio hace ya tiempo, yo dije, este jugador no tiene nada que hacer en primera división y constantemente lo demuestra con error tras error tras error, involuciona en lugar de evolucionar. Y bueno, a mí sí me causa mucha frustración o coraje ver que, pues bueno, tuviste a Alexis Vega, ok, tuvo problemas extra cancha, se fue por diversos motivos, ni hablar. Roberto Alvarado ahí está, pero pues de uno no haces 11. El fútbol al final del día requiere un plantel completo y Chivas tiene mucho tiempo que no lo tiene. Sí, yo te lo decía y tuvimos ahí un cierto debate sobre la situación. Me molesta, te lo repito, somos, creo, los 4 hosts de este programa, tú, yo y junto con Manu y Ángel, que hoy no pudieron estar con nosotros, pero creo que los 4 nos movemos en círculos de gente de fútbol, somos gente de fútbol, sabemos apreciar el buen fútbol, no somos aficionados descerebrados de Monterrey, que se pelean en cada partido de local, de visita, ganen, pierdan o empate, pero la situación aquí, a lo que yo voy, es que, pues, a mí también me da mucho coraje ver que jugadores no triunfen en Chivas, o que jugadores vean truncada su carrera al llegar a Chivas. O sea, hoy en día se habla de que algún jugador pueda llegar a Chivas y ya muchos pensamos, pues mejor no. O sea, la neta, mejor no. O sea, es exposición, es lo que quieras. O sea, imagínate, creo que si no estoy mal, me parece que en el pasado mercado de invierno hubo ciertos rumores, cierta información de un cierto interés de Chivas en Elías Montiel. Imagínate Elías Montiel en este Chivas. Sí, estuvieron interesados en Montiel y en Bautista de Pachuca, Ajá, ninguno sí. llegó. Hicieron oferta formal por Jordi Cortizo, que no quiso llegar, se prefirió quedar en Monterrey. Y bueno, con Marcel simplemente no lo han podido pagar. Se los han puesto a un precio inaccesible a Marcel Ruiz, que sí es un gran jugador, pero bueno, en el actual plantel de Chivas, pues como tú dices, llegas y está esa toxicidad y Marcel a veces siendo irregular, pues se lo comerían vivo. No, y no hablamos nada más de Marcel, lamentablemente hoy en día hablamos de prácticamente cualquier jugador. O sea, es raro el jugador que llega a Chivas y la rompe. Y no es porque Chivas esté muy bien y que digamos que el jugador no esté al nivel de rendimiento general sobre el que esté Guadalajara, sino más bien por una situación en la que es un entorno tan hostil, tan tóxico, no lo sé, algo debe pasar dentro de ese Es el reflejo de la selección, es claro. el mismo entorno que te enfrenta la selección nacional, que hasta cuando gana los revientan, ni los tunden, ni les gritan.
Al final del día, como tú lo dices, es una especie de espejo que tienen la selección y el Guadalajara, aunque no sean específicamente los mismos jugadores los que participan en un equipo o en otro, pues reflejan mucho esta cultura reciente, porque es reciente, del mexicano, tal vez estos últimos 10 años, 8 años, que es reventar por reventar, ni siquiera pensar en analizar o en ver lo que está pasando en la cancha o si hay un partido bueno que alguna situación fortuita, para mal o para bien, ayudó o perjudicó. Simplemente es algunos que ni siquiera vieron el partido, no, horrible, ya, esto no, y eso se queda cortito contra lo que les escribe. Pero ¿no te parece que hay una cierta sensibilidad por parte del Guadalajara ante ese hate y evidentemente también en la selección mexicana? Pero ¿no te parece que digamos, hay cierta... Yo esperaría que en un club profesional, bueno, no en un club profesional, sino en uno de los clubes más grandes del país, uno de los más populares de toda América Latina o de todo el continente americano, existiera cierto trabajo psicológico para blindar a los jugadores de todo ese ruido externo. No nos vayamos tan lejos. La misma situación que sucede en España con el Barcelona y el Madrid, ¿no? ¿Cuánto tiempo se habla del arbitraje en España? ¿Cuánto tiempo se habla de cosas externas, de polémicas fuera de la cancha en España? ¿Y qué determinas bien en un Barça Madrid? Calidad, fútbol. No quiero poner a las estrellas de los dos equipos en el mismo nivel, evidentemente, ¿no? Pero a lo que voy es No, que... a sus niveles, yo entiendo lo que dices, entiendo el punto, pero me gustaría creer que sí lo trabajan porque evidentemente tienen áreas que hacen eso, pero no sé qué tan en serio lo tomen y no sé qué tanto realmente los jugadores le hagan caso, porque a ver, tenemos una liga que tiene cierto retraso cultural de preparación, formación. Lo mencionaba Oliver Torres en una entrevista hace unos días, que él le toca convivir con jugadores de fuerzas básicas canteranos que suben al primer equipo y lo primero que nota es que esos jugadores a sus 20 años le faltan conceptos que a Oliver le enseñaron a los 10 años en España. Que la carencia que más nota en los jugadores de México son carencias de conceptos básicos, carencias formativas, que mientras en España a los 10 años ya se las están enseñando, acá te los encuentras en primera división y no las tienen. Entonces, pues te hablan para mal de la liga. También veíamos aquella entrevista de Orozco Chiquete, que decía que hasta que llegó Paunovic empezaron a trabajar con video en analizar cuestiones tácticas, Es que es tanto para... justo es lo que te iba a mencionar. Me parece que Chivas está tan elevado por sus campeonatos que consiguieron en el año del caldo y hace muchísimos años, que lamentablemente no han podido tener una época igual de dorada en la actualidad. Y su base de aficionados es tan grande que siento, mi percepción es que a veces ellos creen que con eso es suficiente, o sea, que con el puro nombre de Chivas, que nadie les va a venir a enseñar cómo se hacen las cosas en Chivas. No, no, ¿cómo vas a venir a decir cómo hacer las cosas en Chivas si yo soy uno de los equipos más grandes de México con 250 millones de aficionados, el segundo máximo ganador del país, ¿sabes? Eso que dijo Orozco Chiquete de Paunovic me pareció brutal, me pareció triste, me pareció muy frustrante, pero no me sorprende, la verdad. Y vuelvo a lo mismo, lo decías tú, suponemos que hacen el trabajo psicológico, suponemos que hacen el trabajo táctico, suponemos que hacen el trabajo de nutrición, de de todas las áreas nutrición. que deberían de tener ahí, pero pues cada vez vemos más a los jugadores contratando coaches por fuera, para tener ese entrenamiento fuera de la cancha, porque aparentemente lo que los clubes les están dando no es suficiente. Entonces, pues también exhibe mucho. Sí, sin duda, y creo que también el otro factor es que, pues, sabemos que Chivas solamente juega con mexicanos y sabemos que si Chivas te quiere a ti, no va a tener 5 opciones mexicanas y 5 opciones en el extranjero como sucede en otros equipos. Te tiene a ti y a otros 3 o a otros 2. Entonces, si te quiere a ti, vas a llegar como yo creo que
Casi como superestrella. Salvador, superestrella, totalmente, totalmente. Y son jugadores, pues que como bien dice Oliver, traen un retraso de conceptos básicos de 10 años. Y en cambio, si tú contratas 5 extranjeros o traes a Salomón Rondón, que puede hacer de mentor para ciertos jugadores también de cierta forma, o Guiñac, se van contagiando también y van aprendiendo pues más al final del día. Y ojo, yo no estoy a favor de que lo que dicen de que Chivas contrate extranjeros. ¿Por qué? Porque no creo que sea necesariamente la solución mágica o la varita mágica cuando hoy no tienen un proyecto, una idea, un desarrollo. Porque tú pones a la directiva de hoy con Chivas a traer extranjeros y no va a ser diferente a Mazatlán o Necaxa o Puebla o Cruz Azul o cualquiera de otros que traen extranjeros. Porque Cruz Azul, a ver, pasaron 40 años y no fue campeón. Y traía al Chelito Delgado, y traía a Luciano Figueroa, y al Chaco Jiménez, y aún así no campeonaban. Entonces, si la gente lo que quiere son títulos, pues solamente van a perder lo único que tenían como de salvación, que era que con mexicanos y pues el tener extranjeros no necesariamente les está aportando. Lo que tienen que hacer es lo que se hizo en las otras versiones que hubo éxito deportivo, que es tener un buen escauteo en cuanto a los refuerzos basados en las necesidades reales del equipo y que sean jugadores de calidad y que tu cantera esté produciendo y que eso se traslade a la cancha, no que se tengan que estar yendo a Juárez, que se tengan que estar yendo a otros equipos, porque aquí por esa misma toxicidad que mencionas, pues nunca se les dio ese desarrollo, que tengas un canterano que se tenga que ir a Pumas y que se ya considere rehecho en CU en lugar de tenerlo en el Guadalajara y que ahora juega en Bélgica, pues te habla mucho de cómo es el entorno. Sí, y me parece aquí que es una situación también de varios agentes, ¿no? Que son, digamos, culpables del contexto que vive Guadalajara. Porque, a ver, Nacho Ambriz le da la oportunidad a un juvenil para que entre al campo de juego. Por una u otra cosa el equipo no gana y a quién tunden, a Nacho Ambriz. Nacho Ambriz termina despedido, llega otro entrenador y el entrenador no va a confiar en el chavo que Nacho Ambriz metió. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, creo que esa misma inexperiencia que vemos desde la presidencia, o bueno, desde los altos mandos en Guadalajara, ha provocado que ciertas decisiones o ciertas que son muy tendenciosos a pelar el termómetro de la tribuna y y con base en eso tomar decisiones y que al final han terminado perjudicando el proyecto. Yo esperaría, o lo decíamos en otro programa, a mí me encantaría ver un modelo en Chivas similar a Pachuca, más formador, más vendedor, Sí. porque de igual manera no vas a ganar no estás ganando campeonatos, ¿no? Digamos que no es que fichaste a Luis Romo y ya te llevó a una final, o ya te llevó a una semifinal, o ya te No, llevó a ver, y Pachuca está, al final del día está ganando. A ver, si Pachuca viene de jugar contra el Real Madrid en la Copa Intercontinental, de vencer al Botafogo, de ganar la Conca Champions, gane o no ligas, pero ahorita Chivas te acepta ganar la Conca, aunque no gane la liga. La Copa Chuchito Pérez también te la acepta. Ahorita la afición lo que quiere es poder levantar algo. Y ese modelo de Pachuca, como bien lo mencionas, pues es el que para un equipo como Chivas se vería como el ideal, porque si vendes jugadores, pues bueno, es porque los estás desarrollando bien. Y si los estás desarrollando bien, también vas a hacer que más jugadores quieran ir a tu cantera porque les vas a dar un debut más rápido y un desarrollo bueno y van a tener más oportunidades de salir. Por ejemplo, ahora que sale Mateo Chávez a la Z Almar, pues bueno, yo lo veo bien. Una, por el jugador, por la proyección, y porque va a haber otro chavo que tal vez diga, bueno, yo quiero ser el siguiente Mateo Chávez en irme a Europa y el Guadalajara está dando la oportunidad, pues bueno, vamos ahí en lugar de irme a meter a Tigres o a Rayados. No, claro, y digo, de nuevo, guardando proporciones y guardando distancias, el Barça, si hoy en día tiene una de las mejores canteras, y la Masía es la mejor cantera que existe hoy en el mundo, es porque ha logrado un sistema de escauteo en el que
pues con ejemplos dentro de la cancha, con unos Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Héctor Ford, Gavi, el mismo Fermín, el mismo Marc Casado, el mismo Marc Bernal, tantos ejemplos de jugadores que te dicen, tienes la calidad, te voy a dar la oportunidad, tengas 16, 17, 18, 20, 21, 22. Y entonces cuando un jugador empieza a destacar a los 13, 14 años, en su pueblo allá en España, dice, y llega al Real Madrid, el Barcelona y el Español con una propuesta, cada uno, pues van a elegir al Barça, porque el Barça es el que te da mejores instalaciones, mejor proyección, mejores garantías de un futuro prometedor dentro del club. El Madrid sale uno de cada 300 canteranos en el equipo, y si salen muchas veces no tienen tanto éxito, y aunque tengan éxito el Madrid no los compra, ¿sabes? El Español, bueno, es un equipo de menor nivel, no tiene la posición del Barcelona. A lo que voy es que si Chivas demuestra que confía en los jóvenes, va a obtener a los mejores jóvenes del país, que hoy en día yo lo viví de cerca y yo pude probar el profesionalismo de cierta forma. Todo el mundo quiere ir a la cantera de Chivas, todo el mundo quiere ir a Chivas, en parte porque pagan muy bien y en parte porque pues, si hay lugar para mexicanos es en Chivas. Si hay lugar para más mexicanos es en Chivas. En otros lugares tienes que tocar con extranjeros. Entonces, yo creo que Chivas se debería aferrar a su cantera. Adelantándome un poquito a la sección de si hay una solución o cuál sería la solución que podríamos pensar actualmente para la ciudad de Guadalajara, sería tomar una estructura similar a una estructura basada en las fuerzas básicas y tomar lo mejor de Pachuca, tomar lo mejor de Atlas, tomar lo mejor de Santos, de las mejores canteras del país. Y entonces con la exposición mediática, con la afición, con la enorme afición que tienen, van a ir creciendo poco a poco sus chavos y en algún momento te van a dar una alegría. Sí, totalmente. Y bueno, ya de lo que eras de solución, estoy de acuerdo en eso tiene que ser un pilar, pero bueno, ya si te vas a poner estricto en jugar con puros mexicanos, ya si vas a tener a jugadores que juegan para la selección de Estados Unidos, pues entonces sí, dedícate y comprométete a poner 50, 150 escuelas de Chivas en Estados Unidos, a detectar a todos los jugadores de doble nacionalidad que puedan eventualmente terminar en el club. Así como te trajiste en su momento a Alejandro Sendejas, traerte a los próximos Alejandro Sendejas al club y que ahí se vayan desarrollando, sean de Nebraska, de Oklahoma, de Utah, porque solo así vas a complementar con los que tienes aquí dentro de México. No, Y claro. invertir en formadores también, porque no nada más es las instalaciones y la estructura, sino también en entrenadores capacitados para desarrollarte los jugadores, porque le estás invirtiendo, le tienes que invertir a un formador como si estuvieras invirtiendo en un fichaje de jugadores, porque eso es lo que te va a dar a esos futuros jugadores de primer equipo. Sí, y otro ejemplo que vemos en el fútbol mundial es el Chelsea, que pagó creo que 70 millones de libras solamente en comisiones de agentes y comisiones de scouts, y eso te habla de una estrategia totalmente volcada a los fichajes, de una estrategia totalmente volcada a la captación de talento y a la captación de los mejores juveniles. Y hoy en día el Chelsea tiene amarrado a Estebao, que para mí yo creo que es una de las próximas estrellas mundiales, al nivel de Lamine Yamal y al nivel de Doué del Paris Saint-Germain, una verdadera joya. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que sí se necesita una reestructuración integral porque... No, bueno, aquí es donde yo te voy a venir con la pregunta más importante de todas. A ver, creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Esto no va a llegar con la Mauri Vergara. O sea, la solución es vender el equipo. Sí, pero ¿a quién se lo vas a vender? El tema es quién te va a A comprar ver, si ¿quién te va a llega comprar Citigroup y quiere comprar a Chivas, yo se lo vendo. Sí, no, Aunque pero sea no a un capital nivel. extranjero, aunque sea capital, pues es una marca, tú la dijiste, es la marca más grande de México y Estados Unidos a nivel de fútbol. Pero no es lo que compra el Citigroup. Lo que hemos visto que compra el Citigroup son equipos chicos, son equipos en vías de formación, clubes que están urgidos de una inyección económica importante, no solamente el Citigroup, el mismo Sí, Red Bull, todo. Red Bull y a lo mejor
Red Bull podría ser una vía un poco más factible, pero a lo que voy es, el problema de vender a Chivas es a quién se lo Pero, vende. por ejemplo, o sea, tú como Citigroup tuviste que pagar $300 millones por el lugar de franquicia de la MLS. Tuviste que gastar otros cientos millones de dólares en un estadio para el New York City. Y luego lo que te cuesta mantenerlo y no ganas a nivel marca nada remotamente cercano a eso. Simplemente es una subsidiaria de grupo de marca. Aquí si compran a Chivas, pues la marca la tienen el mercado más grande en 2 países. El estadio ya lo tienen hecho y muy nuevo y mundialista. Entonces, no hay costo por comprar franquicia, es directamente lo que le compras al dueño. Pues entonces va medio junto con pegado la cantidad a gastar. Sí, pero aquí el tema es, ¿tú crees que la familia, no solo la familia Vergara, sino todo el consejo que existe en Chivas, dejaría entrar a una marca como Citigroup? Porque yo no creo que el Citigroup entre sin un control total de la franquicia, como lo hace No, sí, en Nueva York. tendría que ser control total. Tendría que ser control total. No estoy diciendo tampoco que el Citigroup sea la gran panacea, porque hemos visto cómo en Francia fracasaron rotundamente, descendiendo equipo, todo, o sea, no todo lo que tocan es oro, pero bueno, es un ejemplo solamente de que yo sí estoy abierto a que alguien lo compre. A mí me No, creo que hoy encantaría, Chivas, hoy los aficionados de Chivas están abiertos a que se lo vendan a cualquiera, casi, casi. o sea, cuando entró el señor Carlos Slim al fútbol, que desafortunadamente lo hizo con Grupo Pachuca, incluso habiendo siendo él el que le hizo el préstamo a Jorge Vergara para la construcción del estadio Akron y luego ya se arreglaron en el tema de ese adeudo, pues yo hubiera dicho, bueno, encantado que él entre a Chivas con Arturo Elías Ayub y con toda esa estructura que ya tiene la experiencia de fútbol. Pero bueno, si optaron ellos por salirse de su participación en Grupo Pachuca por todos los tejes y manejes turbios del fútbol mexicano, y ese es el empresario más poderoso de México, pues entonces, ¿quién le va a entrar? Oye, y poniéndonos un poco conspiranoicos, ¿tú no crees que los otros dueños de los clubes no dejen vender a Mauri? Pues mira, posiblemente sea eso, posiblemente Mauri dice, pues es mi entrada segura de dinero de aquí a varias generaciones y no quiero ser yo el que vendió a Chivas, sino pasarle esa bolita a alguien más, o sea, o dejársela a otro mexicano y que sea otro el que venda al extranjero. Pero sabemos que, bueno, esa unanimidad o como lo repitió la dueña de Juárez, lo dijo el CEO del Atlético de Madrid, que es quien maneja el tema del Atlético San Luis, pues ellos quieren mantener ese club cerrado. O sea, ellos están como de que, bueno, hay que ver quiénes son los dueños, y que suena muy hipócrita, porque ves casos como el de Alejandro Irarrágorri, totalmente huido, o el de Salinas Pliego con 4 equipos de su propiedad, que dices, bueno, pues, ¿qué cae? ¿Con qué cuello blanco, con qué moral alta pueden tener ellos para decir quién sí es buen dueño y quién no? Ahorita está el tema de la venta de Querétaro, que al parecer la quieren dejar avanzar, pero no hay tampoco mucha novedad en ese sentido. Y pues bueno, también es otro equipo de multipropiedad donde sabemos que la familia Hank, los dueños del Caliente, tampoco son los del pasado más transparente y presente tampoco. Sí, hoy en día lamentablemente no tenemos los mejores ejemplos de dueños dentro del fútbol mexicano. Sin embargo, pues bien o mal, o con sus altas y bajas, han tenido más éxito que Chivas. O sea, eh, si no estoy mal, Atlas ya era parte de Grupo Orlegui cuando logró aquel bicampeonato. Sí, le mandaron a todo el Santos, a Furch, a Aldo Rocha, Angulo, a todos los de habidos y por haber. Que digamos, si Y, la liga y, lo es, y, es, permite, y pues es una... está Ajá. bien porque lo permite la liga. A ver, yo no estoy diciendo que no, es parte del juego, pues ahora sí que cada quien juega bajo las reglas que están ahí y se va a aprovechar de lo que esté ahí. Yo por eso no estoy, o sea, cuando veo que la gente, la afición de Chivas se queja, es que nos venden muy caro, pues es algo que tú ya debes de tener pronosticado, porque tú te autoimpusiste jugar con mexicanos
entonces vas a comprar más caro de lo que va a comprar un mexicano cualquier otro equipo. Y eso es No, algo que ya tiene que estar dentro de la planeación de Chivas. claro, y es justamente a lo que iba. O sea, si ya estás viendo que están vendiendo caro, entonces comprar no puede ser tu estrategia, o comprar mucho no puede ser tu estrategia. O sea, Sí, no, tienes que tener fichajes muy particulares o volvemos, que es lo que yo creo que no se ha recuperado financieramente la familia Vergara, porque bueno, se murió Jorge, tienes que mantener a las dos niñas de Angélica, tienes que darle la pensión a Angélica también, a Mauri no sé qué tanto capital tenga, entonces, pues no puedes gastar los 70 millones que se gastó Cruz Azul con Anselmi el año pasado. no, claro que no, y es ahí donde yo vería factible la venta, porque volvemos a lo mismo. Chivas es una bola de estambre de muchos agentes, muchas historias, muchas vertientes, ¿no? Muchas ramas de un árbol que está enredado, que pues finalmente no dan con la tecla, ¿no? No sé, y no sé si quieran no dar con la tecla, ¿sabes? No sé si ya simplemente se están dejando ir con la corriente, saben que no va a llegar alguien a poner, no sé cuánto valga la franquicia de Chivas, 200, 300 Pues no, millones, lo que te mencioné es 605 millones de dólares. 605 millones de dólares, no es nada barata. No no tengo los datos muy claros sobre cuánto ande costando un equipo en Europa, pero seguramente Pero mira, ande. o sea, una franquicia de MLS a día de hoy, si no me equivoco, está en 350, pero déjame te lo reviso rápidamente, eh, porque pues tampoco la historia y todo eso que involucra, bueno, mira, el valor promedio de las franquicias de MLS, 721 millones de dólares. La franquicia de Charlotte, 325 y San Diego FC, el último equipo, pagó 500 millones de dólares. ¿Prefieres pagar 500 millones de dólares por el San Diego FC, creado de la nada y siendo nada, o 600 por Chivas y todo lo que trae? No, claro, pero a lo que voy yo es que siento yo que yo no tengo 600 millones de dólares, nunca he invertido 600 millones de dólares, creo que eso es obvio, pero me parece que los inversionistas saben que no hay algo bien en Chivas, que no es una inversión sencilla, no es nada más poner los 600 millones y ya. Hay que convencer a todo un consejo, hay que convencer a un hijo que perdió a su padre y que está cargando con la responsabilidad de una familia, de dos familias, de la suya y de la de, como ya lo mencionas, de la de Angélica. Entonces, pues creo que Chivas ni querían, o sea, estoy de acuerdo contigo que vender es la solución, pero la venta tampoco es tan sencilla, tampoco es como que haya. No es sencilla y tampoco te garantiza nada. Ojo, yo no estoy diciendo que vender en automático va a traer títulos. No, pero traería algo diferente y ya tendríamos Pero al quien sí, nuevo y al capitán. menos yo pensaría que traería una inyección de capital, porque si alguien dice voy a gastar 600, pues no los va a gastar nada más para tener el equipo ahí flotando, va a tener que meterle dinero, como tú dices, en áreas de refuerzos, en áreas que hagan relevante al equipo otra vez. Sí, y precisamente esa misma inversión es la que yo creo que, si, pensando en un escenario realista y en una posibilidad realista, hoy en día yo creo que la venta está mucho más lejos de lo que esperamos. Una venta yo la vería mucho más improbable que un resurgimiento o que un proyecto, o que veamos un proyecto exitoso en Chivas. O sea, yo le voy más a que a Mauri, por suerte o por un milagro, encuentre un buen director deportivo, a un buen entrenador y armen un equipo de campeonato como sucedió con Paunovic, que se quedaron a 20 minutos de ser campeones, a que lo venda, siendo totalmente honesto contigo. O sea, Sí, tendría que pasar algo muy totalmente. fuerte Ya. para que Mauri decida vender, pero pues sí, siendo concretos para ir cerrando un poco, eh, yo sí creo que las fuerzas básicas de Chivas no deberían ser su pilar, deberían ser su filosofía entera. O sea,
Yo, pensando como aficionado en Chivas, prefiero perder con chavos, prefiero perder con 8 Ah, canteranos y 2. totalmente. A ver, yo prefiero perder con Yael Padilla y Hugo Camberos en la cancha que con el Oso González y Chicharito. Con Kate Cowell. Y digo, o sea, creo que Chivas se haría un gran favor en dejar de invertir tanto en fichajes fallidos, que podemos nombrar a 2 o 3 del torneo pasado, Luis Romo, y el mismo Fidel Barajas, ¿no? El mismo Fidel Barajas que llegaba como una gran estrella, como una gran joya de la MLC, y que tuvo prácticamente poco o nada de minutos, y creo que tampoco es Pero culpa bueno, ahí suya. dices, no es culpa suya, pero juega en una posición donde Yael Padilla y Hugo Camberos pues también jugaban por ahí. O sea, le tocó esa mala suerte, mal timing, llámalo como tú quieras, que dijeron, en lugar de tenerlo en la banca, pues lo mando prestado porque tengo estos dos que pues son más chicos y están demostrando más. Entonces ahí me estás hablando de una mala planeación deportiva. O sea, desde ahí me estás hablando de una mala planeación porque si tú como director deportivo sabes que que tienes a un chavo de Yo 16 creo años que, a yo sub creo que lo que 23, sucedió fue que no tenían a Hugo Camberos considerado para explotar. O es sea, que un que eso talento de esa. se lo sacó de la manga García Juniel, se puso los pantalones de lo bueno que hizo en el equipo, de lo voy a usar, y cuando vieron que demostró en primera que no era nada más una cuestión de tapatío, se quedaron, ay, güey. Sí, pero es que yo creo que Chivas no puede esperar a que el talento se abra camino. Tiene que Sí, de sentar acuerdo. las bases para que el talento tenga las herramientas para potenciar sus cualidades. Es lo que yo te decía, si es un chavo de 18 años, 17 años jugando en el Tapatío en segunda división, ok, que el nivel de la Liga de Expansión es terrible y es un asco y lo que quieras, pero ahí te dice algo que el jugador bien podría estar jugando en la sub-17, en la sub-20 o en la sub-19, no, la que sea, pues, y no, está jugando en el equipo de segunda división. Y entonces ahí, ¿qué te está diciendo ese jugador? ¿Qué te está diciendo su talento? ¿Qué te está exigiendo sus cualidades? Y entonces traes un Fidel Barajas que viene como joya de la MLS, que lo platicábamos en el grupo de MX Fútbol, todavía decimos, wow, ¿no? Qué buen fichaje, ¿no? Wow, órale, qué interesante movimiento, es el momento para que Fidel la rompa, porque en la MLS venía seguido desde Europa y lo querían no sé quién, no sé cuáles equipos, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, ok, pon tú que ya tenían visto a Camberos, pero que no esperaban, que ya lo tenían visto. Pues entonces compras a Fidel, pero lo dejas cedido en la MLS, no te lo traes a perder acá Sí, meses perdió después, tiempo, perdió perdiendo tiempo. tiempo. Y vuelvo a lo mismo, yo creo que el pilar de Chivas debe ser fuerzas básicas, tiene que tener, yo no sé cómo lo veas tú, yo traería un director deportivo exjugador, no a la estrella directiva de Europa, porque va a pasar lo que pasó con Hierro. Yo creo que necesitas a alguien que sepas que no se te va a ir o que muy, muy difícilmente se te va a ir. Llámese Bofo Bautista, llámese, no sé, Pero cualquier tiene que estrella. estar preparado, porque al final del día también eso, o sea, tiene que estar complementado. Hay jugadores que sí se preparan, caso Pavel Pardo, el mismo Peláez se preparó en su momento, pero si pones a Ramoncito, si pones al Tiburón Sánchez, a Joel Sánchez, a Héctor Reynoso, que no tienen esa preparación de directivo, pues tampoco te va a servir a lo mejor de mucho, porque no manejan ese tema de las oficinas. O sea, lo hemos visto, tú me dijiste, el Bofo Bautista. Pues el Bofo Bautista, pues realmente ha destacado más desde que se retiró por estar en redes sociales peleándose que por hacer una carrera en escritorios, en algún equipo, con algún diplomado de dirigencia, en lo que tú quieras. Sí, No es no un está. Luis Pérez, no es un Luis Pérez que se fue a España a preparar o jugadores o que se han preparado aquí en México, si quieres, trabajando con los clubes. Pero sí tiene que ser esa mezcla. Entiendo que sí, alguien que no se vaya, que esté arraigado con el club, que esté identificado. Por ejemplo, y lo mencionaban en otros espacios, ¿por qué pusiste a Gerardo Espinosa cuando posiblemente con Pepe Menéndez
que fue el que entró de interino un partido cuando estuvo todo el tema de García Junyent, que estuvo viviendo con Chicharito en Europa mientras se preparaba en los cursos UEFA, que tiene el diplomado de entrenador, que dirigió al Tapatío, que era básicamente, pues tiene ese arraigo con el equipo, pues darle la oportunidad a él o darle la oportunidad a gente que está cercana de ese lado y no a un exjugador del Atlas. No, y es precisamente la situación a lo que yo me refiero. A ver, ¿tú conoces cómo se llama el director deportivo el director de fútbol base de la Masía? Pues no, el último que me acuerdo yo creo que es Albert Benaigues en su momento, que luego se vio Yo no metido sé ahí en quién un es él, escandalito. y seguramente he escuchado el nombre del director de fútbol base del Barça o de la Masía, pero no lo recuerdo. Y a lo que voy yo es que no necesita ser una superestrella, no necesita ser el máximo ídolo de las Chivas de Guadalajara para tener éxito como director deportivo. Tienes que saber de fútbol, tienes que haber vivido, saber lo que significa el club, porque creo que también eso es muy importante. Creo que ahí es donde ha estado el error con los Fernando Hierro, con los Fernando Gago, que pues, sí saben que Chivas es grande, pero no saben yo creo que no saben, no tienen el arraigo, como tú dices, con Guadalajara. Y es por eso que llegó Boca Juniors, que con Fernando Gago sí tiene un arraigo importante y no le importó que lo llamaran mercenario un país de 250 millones de personas. Entonces, ahí es donde yo creo que la solución es un director deportivo, si quieres que no tenga reflectores, que solamente compruebes que tenga los conocimientos y tenga la capacidad y que no se te va a ir. A ver, como tú dijiste, Santiago Baños era el auxiliar del Piojo Herrera en el banquillo. Fue subiendo escalones, lo pusieron de alguna forma u otra como presidente, director deportivo o presidente deportivo. Ya es que el América lo tiene dividido en presidente operativo y presidente deportivo. Uh-huh. Y cuando le ponen a otra persona que para la cuestión operativa sabe mucho, como es el señor Héctor González Iñárritu, que ha tenido paso por Tigres, por selección, por todo lo que tú quieras, pues se hace esta fórmula que trabaja bastante bien. Tú puedes tener un exjugador haciendo ese rol deportivo que tú mencionas y otro en las oficinas, que sea más de tema de pantalón largo. Y yo creo que esto es necesario porque si tu figura de director deportivo trae a vamos a poner otra vez el ejemplo de Fernando Hierro, trae a su clan, trae a su gente, trae a su equipito, obviamente no va a tener la mentalidad para aceptar que se está equivocando y para romper un ciclo que no esté funcionando, para darse cuenta que no esté funcionando un cierto camino. Entonces, yo creo sí, que pasó también con Cruyff, trajo a todos los holandeses, puso a Van Schip, todo, entonces ahí era un choque constante, pero bueno, ya vamos a darle cierre, porque si no nos podemos llevar horas y horas y horas y hacemos una transmisión eterna. Ya le podremos dar incluso una actualizada a este show en unos cuantos meses o más adelante. Pero bueno, gracias a todos los que nos vieron aquí en FanFest. Pónganos en los comentarios, en diferido en YouTube o aquí en el propio episodio, sobre qué quieren seguir viendo, qué otro tema para programa especial se les antoja. Y bueno, muchas gracias, Luisio, por el día de hoy. No, muchas gracias, Tinasario. Un gusto estar en esta emisión que nos duró un poco más de lo normal, pero se pasó de volada. Sí, totalmente. Se colgó un poquito, pero bueno, quedó bastante buena ahí para que le echen el ojo. Gracias a todos y fírmala. Chao.